Muy buenas noches para todas las personas, para todos los amigos, para todos los hermanos en la fe, para todos los familiares y personas que se conectan a esta hora al Faro, un programa que todos los días martes a las 7 de la noche nos reunimos para hablar, para tener un diálogo sobre las escrituras, pero específicamente sobre los eventos proféticos registrados dentro de las escrituras, dentro de la Santa Biblia, y que están colocados a manera de profecía y que los encontramos en diferentes partes de la Biblia, y que los traemos lógicamente al comparativo y a los eventos que vienen transcurriendo en todo el entorno de la Tierra, no solamente en nuestro país o no solamente los efectos o eventos que han ocurrido en algunos lugares específicamente, sino lo que ha sido la conjugación de varios de estos aspectos a nivel de todo el globo terráqueo. Así de que este es esa idea de que el Señor nos ha colocado en nuestro corazón como iglesia para que lo podamos hacer todos los días martes y que usted pueda recibir a través de este programa de edificación y entender un poquito más de las escrituras. Eh, Recuerdo que inclusive la semana pasada nuestro hermano Antonio Bolaines, antes de empezar el programa, de grabarlo, nos decía algo así como que hasta hace algunos 20 años atrás era difícil entender, por ejemplo, lo que eran los temas proféticos y específicamente los temas del Apocalipsis. Y hoy en día como que se pueden ver con un poco más de claridad y lógica. Y esto gracias justamente a las circunstancias que están ocurriendo a nivel del mundo. Así de que prepárese en esta noche para nuevamente poder compartir este tema que tenemos preparado para ustedes. Eh, Hoy seguramente, si el Señor y el tiempo nos lo permite, estaremos concluyendo este tema que hemos venido hablando desde ya hace por lo menos unos 2 meses y que hace referencia a los 21 juicios del Apocalipsis. Y probablemente esta noche, vuelvo y lo reitero, lo estaremos tal vez concluyendo. Si vuelvo y digo, si el Señor nos lo permite y si el tiempo nos da, estaremos cerrando este tema tan, pero tan interesante. Antes de continuar, déjeme, voy a saludar a mis panelistas en esta noche. Nuestro hermano Richard no se encuentra porque está cumpliendo con aspectos de cuestiones de trabajo, está cumpliendo con sus obligaciones, los compromisos que él tiene, y por eso no nos acompaña en esta noche. Así de que un saludo también de todos modos para él y como siempre esperamos de que para el próximo programa pueda estar con nosotros acompañándonos. Bueno, ahora sí comienzo saludando a mis panelistas y arranco con usted, copastor. Buenas noches, bienvenido al Faro, tema 21 juicios del Apocalipsis, y vamos a cerrar con el tema de las 7 copas. Ya miramos las primeras 3 y trataremos de continuar con las 4 restantes. Bienvenido en esta noche. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente nuestro hermano Enson y nuestro hermano Ricardo, allí donde se encuentre. Y a cada una de las personas que atienden su cita los martes aquí en el Faro. No olviden compartir los links por allí a todos sus amigos, a todas las personas que usted desee bendecir con una palabra. Seguimos con estos temas que son bastante importantes para la iglesia y más en tiempos finales como lo estamos viendo. Es importante darse cuenta de las situaciones que estamos viviendo. Uno no puede ser ajeno de lo que pasa no solamente en nuestro país, sino por ejemplo lo que está pasando en Israel, ¿no? Creo que son eventos bastante fuertes los que se están viendo y eso nos habla justamente es de eso, de que la venida del Señor está muy próxima. Así es de que entonces no descuidemos nuestra salvación, como los mencionaba la vez pasada cuando estuvo el hermano Bolaines, no descuidemos nuestra salvación, como decía allí Pablo, ¿quién podrá perder algo tan grande y tan hermoso como lo que nos ha entregado el Señor? Así es que bienvenidos y continuaremos entonces con eso que son las copas de la ira del Señor. Gracias, copastor. Y sí, lastimosamente la gente como que, a pesar de los eventos que se ven a nivel del mundo, y, y a mí me parece increíble porque, eh, a ver, una de las cosas de las que tocamos con el hermano Bolaines para tenerlo como referencia,
es que incluso hablamos de lo que ha sido este evento de la pandemia a nivel del mundo y la desgregación, digamos, de la gente que participa dentro de las iglesias, que no han querido, digamos, regresar. E incluso eventos, recuerdo que cerré con con ese programa o con la última pregunta que yo hice refiriéndome al tema de Colombia, y eso que en ese momento todavía no estaban las cosas tan complicadas como estuvieron en el resto de semana. Pero algo de lo que me pareció interesante es que él decía algo así como esto: es increíble que la gente con todas las cosas que ve no se vuelva a las rodillas, sino siempre quiera encontrar soluciones desde el punto de vista humano. Y eso es lo interesante, eso es lo triste, pero interesante, esa es la realidad que nosotros vemos. Siempre habrá que ver las soluciones o el ser humano siempre querrá encontrar soluciones en lo humano, en la lógica y en el conocimiento de cada quien, pero nunca direccionándose directamente hacia el Señor. Voy con mi siguiente panelista en esta noche. Hermano Exxon, bendiciones, nuestro hermano que nos habla de eventos proféticos y que tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo en muchos aspectos. Incluso déjeme, le hago un comercial que valga el momento para tocarlo. Recuerdo que usted, una de las cosas que nos habló hace algún tiempo, antes de que nos encerraran, era de que guardáramos agua, ¿no? Dentro de botellas y todo lo demás. Y apenas hace una semana estuvimos con una amenaza enorme de que de pronto nos podíamos quedar sin agua acá en Bogotá a causa de las manifestaciones, ¿no? Hermano Exxon, bienvenido al Faro. Pastor Miguel, copastor Jairo, bendiciones, muy buenas tardes, hermanos en la fe primeramente, y también ustedes invitados especiales que se han venido conectando en estas últimas semanas. Les agradecemos en el amor de Cristo la oportunidad de poderles atender, llamémoslo así, espiritualmente a través de estos programas, y donde siempre lo mencionaremos, nosotros no buscamos ningún interés económico como suele ocurrir en muchas de las iglesias, lastimosamente. Todo esto lo hacemos para la gloria de Yahweh, de Jesucristo, para poderlos edificar a ustedes y ayudarlos a preparar en el conocimiento de la palabra. Qué edificante fue la semana pasada con el tema con Antonio, el cual estábamos viendo los números con el pastor y el copastor antecitos de conectarnos, y nosotros como que quedamos un poquito, o sea, espantados en el buen sentido de la palabra, de ver la cantidad de personas que se conectaron a través del canal de YouTube. O sea, es algo que personalmente puedo decir de que el Señor estuvo con nosotros, y fue el Señor el que obviamente nos trajo este tipo de panelistas que primeramente nos edifican a nosotros como líderes, ¿verdad? Para poderles traspasar a ustedes ese tipo de conocimiento. Con esto digo de que, para terminar obviamente este último pedazo de las copas, hemos aprendido que aquí hay un dicho, pastor, ¿cierto? Que hay un dicho que, mire, sáquele la piedra a su tío, sáquele la piedra a su tía, pero no le vaya a sacar la piedra a su mamá ni a su papá, o a su papá específicamente. O sea, como que se sobreentiende que hay un nivel de temor cuando le dicen, no le vaya a sacar la piedra o no vaya a hacer enojar a su papá, porque cuando llegue a hacerlo, prepare la parte de atrás para una juguetera, como le llamemos acá. Y eso es lo que vemos aquí a través de las copas, el último segmento de la ira de Dios, porque yo todavía sigo en shock al ver que hemos visto que las iras del Padre específicamente no tienen ningún tipo de limitación. Vimos que las iras del Señor Jesucristo, incluyendo cuando el diablo también tiene su ira a lo largo de los sellos y las trompetas, hay una limitación. Ustedes recuerdan que se menciona, y la tercera parte, y la cuarta parte, ¿verdad? Hay una limitación ahí en cuestiones de los juicios, que para nada es nada bonito. Pero aquí en las copas, terminando obviamente los juicios del Padre, aquí no hay restricción de nada.
Aquí ya no hay ni la segunda, ni la tercera, ni la mitad de los hombres se murieron, ni la tercera parte del sol, ni la cuarta, nada. Aquí hay libertad para que el Señor traiga juicio a la tierra y vamos a explicar obviamente la razón del por qué. Por ahora, gracias por acompañarnos y por favor empiecen a compartir, no perdamos esa tendencia, ayudemos a las demás personas que no conocen tanto el Evangelio de Cristo, de que lo estamos en los últimos tiempos. Bendiciones. Bien pueda, pastor. Gracias, hermano Edson. Sí, la semana pasada tuvimos un programa bastante edificante, como lo dice nuestro hermano Edson. Le damos gracias a Dios. Lo dije públicamente ese día delante del hermano Bolaines. Gracias porque pues Dios es bueno en medio de las circunstancias y permite que tengamos este tipo de panelistas dentro del programa, siendo nosotros una iglesia realmente joven todavía y apenas con el direccionamiento y con el deseo de querer impactar, como siempre lo he dicho desde un comienzo, a las personas y llegar con un evangelio completamente genuino y sin ningún tipo como de disfraz, como hoy en día muchas iglesias están queriendo llegar a presentar un evangelio que no tiene nada que ver con lo que el Señor Jesucristo realmente nos enseñó. Pero sí, tuvimos un programa extraordinario y déjenme saludo a las personas que colocaron comentarios ahí, por ejemplo, en YouTube. Recibimos saludos desde Portugal, recibimos saludos desde Chile y de otros lugares diferentes. La verdad es que el programa fue un éxito y pues todavía las visualizaciones obviamente se siguen moviendo, pero le damos gracias a Dios porque hemos llegado a varias personas gracias a programas como este y gracias a aspectos como el de la semana pasada, poder contar con la bendición de nuestro hermano Bolaines. Pero solamente déjenme decirles algo. Yo sé que Dios tiene propósitos enormes con la iglesia y este solamente es un abrebocas de lo que será más adelante el tener otros invitados, otras personas también de bastante bendición para la iglesia. Y estamos trabajando en eso para que lo podamos lograr y Dios mediante mensualmente, si es posible, podamos tener un invitado diferente y que lo mismo, que nos pueda dejar un mensaje así como el de la semana pasada, de bastante edificación y de bastante formación y sobre todo de mucho llamamiento al arrepentimiento y a las sendas antiguas como debería de ser. Bueno, ahora sí entremos en materia en esta noche y para ello les voy a invitar para que entremos al Apocalipsis, libro del Apocalipsis capítulo 16 y vamos a ir a los versos 8 en adelante. Pero hoy voy a utilizar la nueva versión internacional para leer este texto. Ustedes saben y quienes nos siguen de que yo normalmente suelo utilizar diferentes versiones de las escrituras porque pues digamos que a pesar de que sabemos de que en algunas cosas hay algunos errores tal vez de traducciones, siempre es bueno mirar la perspectiva desde diferentes ángulos teniendo en cuenta las diferentes versiones que están y que obviamente concuerdan de todas maneras con la mayoría de Biblias que nosotros tenemos. Bueno, dice de la siguiente manera: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó consumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldijeron al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas,
son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, verso 15. Vengo como un ladrón, dichoso el que esté despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra la vergüenza de su desnudez. Verso 16. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en un lugar hebreo que se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Verso 18. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra había sentido un terremoto tan grande y violento. Verso 19. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena de vino en el furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Verso 21. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Bueno, más o menos eso es lo que entonces encontramos en la escritura. Como les digo, utilicé la nueva versión internacional, de pronto para que lo hagamos un poco más entendible en cuestión, digamos, de léxico para cada uno de los que están en este momento conectados y los que también nos verán en diferido. Pero qué terrible momento el que se le avecina a la tierra. O sea, si lo anterior, los primeros juicios que vimos fueron complicados, pues déjeme decirle que estos de las copas de la ira, que la vez pasada antes del programa que tuvimos con el hermano Bolaines alcanzamos a revisar algunos, son bien duros, bien difíciles, pero la verdad es que estos que están relatados acá son mucho más terribles. Mire cómo el sol dice que arde profundamente y quema a las personas, sufren quemaduras enormes y que aparte de eso va a haber un juicio sobre el hombre de perversión, sobre el hombre de maldad. Pero mire que la gente parece ser que va a estar es aliada con ese régimen o ese imperio del mal. Copastor, ¿qué podemos hablar en esta noche sobre esta primera sección de este tema? Gracias, Pastor. De todos modos, yo me quiero unir a los saludos que envió nuestro hermano Exxon y que ha enviado usted a las personas nuevas que se han venido conectando. Las personas, mencionamos Portugal y mencionamos, por ejemplo, Chile, porque es que creo que es la primera vez que estamos teniendo personas de esos lugares. Ya hemos tenido personas de México, creo que de Costa Rica, de Guatemala y obviamente de Estados Unidos. Pero creo que es la primera vez que tenemos personas que se conectan desde Portugal o desde Chile. Por eso un saludo a esas personas también desde este lugar. Los bendecimos y sean bienvenidos a esta su iglesia que obviamente estamos aquí para servirles igualmente. Esa una parte. Otra, mire que como el internet es tan importante, ¿no? Siempre hablamos de que las redes sociales, de esto y aquello, hablamos muchas cosas negativas acerca de esto y puede ser cierto, ¿no? Porque a través de las redes sociales es que se incita a la violencia, se difunden muchas cosas que no son muy buenas para el ser humano. Pero vea la importancia que tiene el internet, como en el caso de nosotros desde este lugar llegar a diferentes lugares donde quizás jamás habíamos antes pensado estar, ¿no? Hoy estamos en Europa, estamos en Norteamérica, ahora vamos a la Patagonia. Es bastante importante entonces ver el alcance que tiene el internet, ¿no? Y nosotros como iglesia obviamente debemos de aprovechar esto porque es de gran bendición. Entonces gracias al Señor igualmente por las redes sociales y porque las podemos usar y pedimos a ustedes igualmente. Por eso es importante compartir los links, porque uno no sabe ese link a dónde va a llegar y una persona puede ser muy bendecida a través de eso. Ahora sí, entrando en algún tipo de materia, tocando lo que dijo el hermano Bolaines la semana pasada,
Mire, y hemos hablado aquí lo que son las interpretaciones de la palabra de Dios y que uno tiene que tener mucho cuidado con las traducciones porque a veces las traducciones lo llevan a uno hasta cometer ciertos errores, ¿no? No son intencionales, pero de pronto lo guían a uno a eso. Hablábamos con el hermano Bolaines fuera de micrófono, aparte, dialogábamos acerca de los conflictos que se estaban viviendo dentro en el caso de Colombia, aquí interno. El caso de cada país está teniendo diferentes conflictos internos. Yo no sé si ustedes vieron en Europa en el Día del Trabajo, por ejemplo, que hubieron grandes manifestaciones y peleas y disturbios, porque no crea, eso no es solamente de Colombia, también se vive en otros países. Y el hermano Bolaines nos hizo, y él después dentro del programa lo mencionó, la traducción exacta de lo que dice la palabra de Dios, que nosotros conocemos aquel pasaje de que nación contra nación se levantarían, ¿no? Y entonces uno pensaba que era que de pronto Colombia se iba a pelear con Venezuela y que Israel se pegaba con Palestina y que los chinos se peleaban con no sé qué y las Coreas. Entonces uno analizaba que era país contra país que nos íbamos a levantar y de pronto y se iban a poner a pelear. Cuando el hermano Bolaines hace la precisión y dice que no, que la traducción exacta es gentes contra gentes, mire que eso le cambia totalmente el panorama a cualquiera, porque es muy distinto ese término a que diga que nación contra nación. Eso sí empieza a dar una perfecta interpretación de lo que es la palabra de Dios y lo que se vive en el Apocalipsis cuando dice que gentes contra gentes se levantarán. Y nosotros lo vimos, lo comentamos después, cómo se nota incluso dentro de las propias familias, porque hoy en día, y usted de pronto allá entre su familia lo puede catalogar, hablando aquí de Colombia, cómo hay gente que está a favor, por ejemplo, de las manifestaciones que está haciendo la gente pidiendo algunas cosas ante el gobierno, pero hay otras personas que piden que no hacerlas, sino que los dejen trabajar, que ellos quieren trabajar, y cada quien pone digamos, su punto de vista y uno dice, sí, este tiene la razón, pero uno mira el otro y dice, sí, tiene la razón, o sea, cada quien presenta su punto de vista y todos tienen a la larga como la razón de poder tener esos conflictos y eso empieza a generar roces, ya le digo, incluso dentro de las propias familias. Entonces es bueno tener en cuenta esos detallitos porque recuerde que la palabra de Dios específica cuando dice eso, se levantará entonces gentes contra gentes y eso es señales en los últimos tiempos, porque el que lo dijo fue nuestro Señor Jesucristo allá en el sermón cuando habló de la venida del Hijo del Hombre. Otra cosita que quería tocar, lo que mencionó nuestro hermano Exxon hablando, comenzando. Mire que es bastante importante lo que él dijo de los juicios totales. Eso hay que subrayarlo. Porque antes los juicios que habíamos visto a través de las otras, los sellos o las trompetas, sí, que la tercera parte de la vida marina desapareció, que la tercera parte de la vegetación, que esto y aquello. Pero mire que nunca se mencionaron juicios totales como se mencionan aquí, porque lo que estamos viendo en esta parte del Apocalipsis, en esta parte de las copas, no son juicios que ya sean extraños, porque vea que los terremotos ya habían pasado. Lo de las sombras ya habían pasado. Si nosotros vamos y miramos la cuarta trompeta, si no estoy mal, habla también igual de las sombras. En la cuarta trompeta es donde se menciona justamente que del pozo salieron unos espíritus, recuerda, y dice que salió una nube y tapó el sol y las estrellas. Entonces eso de las sombras ya se había dado anteriormente. Pero esos juicios se habían dado parcialmente, es decir, ya se conocían que esos juicios iban a pasar. Ahora no. Estas copas de la ira son como la conclusión porque ya no hablan ni de la segunda, ni la tercera parte, ni de esto. Juicios totales. A todo mundo le van a caer, sobre toda la tierra van a caer y todos van a ser juzgados. Ahora sí entrando a lo que pregunta, a lo que dice el pastor acerca de este juicio, acerca del sol. Yo lo mencioné y lo voy a hablar así rapiditamente porque ya lo toqué en otro tema, dándole la explicación humana a este punto. La explicación humana, o sea, la que como humano se puede sacar y se puede decir un día. ¿Por qué ese fenómeno puede pasar? Una situación que se llama aquí en el mundo calentamiento global. Eso creo que para nadie es desconocido que esa vaina está ocurriendo.
¿Qué es eso del calentamiento global? Resulta que nosotros aquí en la Tierra existe vida porque hay una cuestión alrededor que se llama biosfera. Esa biosfera son unos gases que no permiten que los rayos del sol penetren. Según dicen, eso es como un efecto invernadero el que existe. Todos conocemos un invernadero, ¿no? Un lugarcito que se hace para las plantas y allí se les sostiene un clima apropiado para que ellas puedan crecer. Pues aquí en la Tierra nosotros tenemos una confección tal y perfecta de que podemos sostener la vida en este lugar que se llama Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Esa capa que está alrededor, si nosotros le quitamos ese cubrimiento, obviamente todo se va a alterar. Y eso es lo que está pasando con el ser humano. El ser humano a través del CO2, que es lo que más destruye, por ejemplo, la capa externa, lo que son, ya hablamos de lo de los vehículos, lo de los gases en diferentes formas, lo de los fertilizantes. Ustedes no saben la cantidad de fertilizantes que se usan en la humanidad, completamente en toda la tierra. Esos fertilizantes están destruyendo el libre funcionamiento de las plantas, y las plantas es el pulmón del mundo. A través de las plantas es que respiramos. Entonces, si esos fertilizantes modifican la genética de las plantas obviamente no van a generar ese cambio que necesitamos para que el CO2 desaparezca. Por eso el calentamiento global viene, porque esa capa externa se está destruyendo. Esto lo menciono es porque seguramente van a llegar, cuando llegue este momento en que el sol quemará sobre la gente, que el ser humano le va a buscar y le va a dar algún tipo de explicación. Seguramente lo van a decir así, aunque hago una acotación, y yo creo que lo menciona allí en la parte final del pasaje, donde dice que la gente vio los juicios de Dios y aún así no se arrepintieron. Es decir, la gente va a ser consciente que los juicios vienen de Dios, y eso es lo que más me preocupa a veces. ¿Cómo es posible que, dándose cuenta la gente de que los juicios de Dios, que son juicios de Dios, la gente no tome conciencia de eso? Pero yo creo que voy a alargar en este puntico por qué la gente no puede tomar conciencia. Lo voy a alargar en el próximo segmento. Por ahora solamente les voy a tocar esa partecita y dándole una explicación desde la vista humana, ¿no? Desde la parte humana, cómo el ser humano va a ver que el sol va a destruir al ser humano. Siga, pastor, más adelantico volvemos con otra parte. Bueno, digamos que hay muchas circunstancias que obviamente uno ve a nivel del mundo, por ejemplo, en cuanto a esto de lo que nos habla el copastor en cuanto al calentamiento global y los cambios climáticos que han habido en diferentes partes del mundo. La verdad es que uno lo ve y lo ve con una claridad enorme. Déjeme otra vez, menciono al hermano Bolaines, y tal vez lo reiteramos porque pues es que él nos habló de cosas que sí, pues aun cuando nosotros las conocíamos, nos dejó de todas maneras como eso en el corazón sembrado, obviamente porque pues es una persona que es distinta, ajena a nuestra iglesia, pero que comparte y coincide con muchos de los pensamientos que nosotros ya habíamos aportado en algunos momentos en espacios como este. Pero, por ejemplo, él algo de lo que decía la semana pasada es con respecto a la tecnología, cómo a partir del nacimiento de Israel nuevamente, o del resurgimiento de Israel nuevamente como nación, las cosas han cambiado tan radicalmente a nivel del mundo. Y él, una de las cosas que mencionó ese día fue la tecnología. A partir de ese momento varió enormemente y hemos avanzado terriblemente de alguna manera, ¿sí? Otra de las cosas que hemos visto, y ese día él lo dijo, la cantidad de terremotos, de temblores y de movimientos físicos que se ven a nivel de todo el planeta. A ver, lo que pasa es que obviamente, como siempre, nosotros hemos querido, nosotros mismos, hablo de la humanidad, como colocarle una anestesia, un analgésico a las situaciones y buscar siempre una explicación, tal vez para no entrar en un pánico, o tal vez para no ver las cosas con más objetividad y con más lógica. Pero yo le voy a sumar algo que él, por ejemplo, ese día no habló, pero tiene que ver con el calentamiento global. Es que yo recuerdo que a Bogotá, por ejemplo, la ciudad desde donde originamos este programa, era conocida aquí mismo dentro de Colombia como la nevera,
porque era que el clima acá no subía o sea, el día que hacía harto calor eran por ahí 13 grados. Eso era lo máximo a que llegaba la temperatura acá. La gente, inclusive, pues a mí no me correspondió vivir esa época, pero sí veo fotos, obviamente, de mis papás, de la gente que perteneció a esa época, videos y demás, y veo que la gente salía con gabardinas, salía con sombreros, salía con guantes. O sea, eso era lo cotidiano. ¿Ustedes creen que hoy en día esto se puede hacer? No, la temperatura acá ronda alrededor de los 20 grados y por ahí derecho hasta de más. Y además de eso, tenemos una muy pésima memoria, probablemente porque, mire, yo recuerdo que hasta antes de la pandemia, aquí en Bogotá también hablábamos de alertas amarillas y rojas, y en Medellín también. Y no era por la pandemia, sino era porque había una cantidad de gases que estaban generando una polución enorme y que desde ese entonces ya nos estaban llevando inclusive a un confinamiento porque estaban diciendo que los carros ya no se podían sacar, que las empresas tocaba sellarlas, que porque había un efecto que se estaba dando con los gases y estaba trayendo una intoxicación sobre la gente. Sectores, aquí por ejemplo por la autopista sur en Bogotá, recuerdo que había una zona en la cual habían dicho de que la gente se estaba enfermando de cosas graves a causa de los gases. Lo que pasa es que hoy en día esto ya no lo mencionan, esto ya no es el boom, no es la noticia, no es la moda, pero esto no ha cambiado, o sea, las cosas no han cambiado en ese sentido. Y lógicamente, lo que uno puede ver, digamos, en cuestión de temperatura a nivel de todo del planeta, perdón, los desórdenes tan enormes, sitios donde nunca había nevado, está nevando, sitios donde nunca había hecho una calor tan extrema, está haciendo calor, y cosas como esas, que hoy en día vuelvo y digo, todo lo tapan, todo, o sea, como que cada cosa se va poniendo de moda. En este momento está de moda la guerra que hay por allá en Israel con el grupo Hamas, ¿cierto? Que es del origen árabe, ¿cierto? En Palestina. Pero antes de eso, entonces hablábamos de la cantidad de COVID, pero antes de eso, por ejemplo, acá en Colombia hablábamos también de los problemas que hay acá dentro de los gobiernos y como que cada cosa va desplazando a la otra, pero no crea que los otros problemas se han ido, están ahí. Hermano Exxon, ¿qué podemos seguir avanzando en esta noche sobre este tema? Claro que sí, pastor. Mire, en el 2018, y esto lo quiero enlazar, porque hubo más profundización que obviamente se quedó por falta del tiempo por parte de Antonio. Antonio mencionó que prácticamente estamos entrando, y ya entramos, en los últimos 10 años que les llamamos escatológicamente los 10 años en rojo. Eso es profundo. Esto surge a partir del 2018, iglesia, cuando se cumplen la última generación, obviamente partiendo de cuando Israel regresó obviamente a su nación, ¿verdad? 1948. En el 2018 se cumplen 70 años, siguiendo el panorama obviamente de lo que nos muestra el Salmo 90, ¿verdad? De la última generación, donde muchas personas, bueno, al fin, ¿qué? ¿Es 70 o es 80? Según el Salmo 90, 10. Y entendía lo que dice Antonio, es cierto, no entendíamos, bueno, ¿cuál realmente es la última generación? Es que realmente la última generación es 70. Lo que ocurre en esos últimos 10 años, y lo relacionó precisamente con lo que pasó con Daniel en Babilonia, ¿verdad? Tiene que ver con un incremento de eventos apocalípticos, ¿cierto que sí? Y mire que en solo desde el 2018 hasta aquí, mire cómo se ha incrementado todo tipo de evento que tenga que ver con profecía bíblica. Es más, este año, imagínense, ya son 73 años, y si la última generación son 80, esto nos da a entender que algo está a punto de ocurrir. Esto de que Colombia esté pasando por esta situación
juntamente con otras naciones, y ahora lo que vemos a través de las noticias en Israel con Gaza, ¿verdad? Con este grupo Hamas, que si siguen molestando, créanme que jamás van a volver a molestar al pueblo del Señor, ¿cierto que sí? Y precisamente a lo que ya vimos y explicó incluso Antonio la semana pasada, que la iglesia va a ver todos los síntomas pretribulacionistas. Los vamos a ver, los estamos viendo. Estamos viendo cómo el anticristo tiene preparada la humanidad con el tema del tapabocas, con el tema de la vacuna, y muy pronto obviamente lo va a hacer a través del chip. La iglesia ya se fue, no, la iglesia está aquí todavía, estamos aquí. La iglesia tiene que ver esos eventos. Pero mire de que hace tiempo yo escuchaba por ahí en palabras de personas este término de que, ay, hermano Edson, mire que esta vida ya no me gusta porque, le voy a ser sincero, el infierno está aquí. ¿Sí lo escucharon? Ese término muchas veces, claro. Y yo era de los que decía, no, ¿cómo que el infierno está aquí, hermano? Cuando usted lee este capítulo, ¿verdad? 16, de las copas de la ira del Señor, usted va a entender de que efectivamente sí va a haber un efecto antes de que todas esas almas que en la gran tribulación se rehusaron, y como lo vamos a ver aquí 3 veces, solamente en este capítulo, 3 veces, el mundo entero blasfemió en contra de Dios. 3 veces. ¿Verdad? Y mire que para entrar ya con el contexto del tema del sol, y es algo que tenemos que volver a darle entendimiento a la gente, tengo que volverlos a conectar, ¿verdad? O si no se me pierden, o si no la iglesia se pierde específicamente de que esto no son cosas que simplemente pasan por el calentamiento, como lo menciona el copastor. Quiero que entiendan de que todo esto que está ocurriendo, que cuando el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, por favor, vuelvan y conéctenlo con el tema del planeta 7X, que este es un instrumento, lo hemos visto ahí en Isaías capítulo 13, versículo 5, que viene de lejanas tierras, el instrumento de Yahweh. ¿Para qué? Por aquí lo tengo, vea. Y el instrumento de Yahweh de su ira para destruir a toda la tierra. Vuelvo y pregunto, ¿estas copas es parcial el juicio o es completo, como lo menciona el compastor? Esto es completo, por todo lado, ¿sí o no? Y el versículo 13 ahí de Isaías 13 dice, ¿por qué estremecer los cielos? ¿Dónde está el sol? Pregunto, el sol no está aquí en la tierra. O sea, va a haber eventos allá arriba que el Señor le está alertando a la iglesia. Haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Yahweh, de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. El sol. Mire que cuando llegamos a esta copa, ¿verdad? Esta cuarta copa, me hizo recordar esta película de Hollywood donde el actor norteamericano Denzel Washington, ¿verdad? Este hombre moreno, gran actor. Hay una película de él que se llama El libro de Eli, ¿cierto, pastor, copastor? Creo que allá en inglés se llama The Book of Eli. Aquí creo que se llama El libro de Eli. Lo quiero traducir así. Y díganme si los que han visto esa película, y para que ustedes se edifiquen y vean de que realmente Hollywood sabe con perfección que no es el calentamiento global. Esa es la mentira a través del director, que es Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, el ex vicepresidente, ¿verdad? Y que ellos tienen que tapar la verdad. Ellos no pueden decirle al mundo, no es el planeta 7X, son juicios de Dios lo que viene. Pues ellos tienen que maquillarlo con un término científico. ¿Para qué? Para que la gente no entre en tanto pánico. Por eso le llaman calentamiento global. Y acuérdense que ese planeta se está acercando cada vez más, se está acercando. Y lo enlazo con lo que menciona el copastor. La presencia de ese elemento, imagínense, porque es un planeta 7 veces más grande que el planeta Tierra, pues claro, el campo plasmático
al acercarse, pues tiene que llevar a que el planeta empiece a desarrollar tipos de eventos catastróficos, ¿me entiende? Que la temperatura se eleve en unos lugares, en otros lugares que se ponga más frío, que los volcanes empiecen a eructar, ¿verdad? Entonces, por favor, no se pierda ese concepto. Incluso en los estudios que hemos hecho, habíamos explicado de que en el caso de Josué, imagínense, donde Josué dice por allá en Josué capítulo 10, donde le da una orden, la única persona que le da la orden al sol, ¿verdad? Le dice, sol, detente. Mire la importancia. Y aquí obviamente está el que entiende que el sol no se maneja solo, ¿verdad? De que tanto el planeta 7X como el sol, como la luna, como las estrellas, como dice Jesucristo en Lucas capítulo 21, todos estos elementos allá arriba están controlados por el control remoto de parte del Señor. ¿Sí o no? Y esta no es la excepción. Llegó el momento en que 7X va, obviamente, a tomar acción para cumplir la última parte de la profecía sobre la cuarta copa, que va a quemar a los hombres. Vean la película. Ustedes van a ver de que en esa película, el libro de Eli, la gente no puede salir sin gafas. Dando a entender que si salen sin gafas, ¿qué cree que va a pasar con esa gente? Se van a pegar un quemón, un bronceadito, ¿cierto? Entonces, dice que los hombres se quemaron con el gran calor y arrancó la primera blasfemia de entrada, vean. Si ahorita a veces cuando estamos en la costa, cuando vamos de vacaciones o los que viven en la costa, que ellos ya se quejan de las calores, esto es un bochorno impresionante. ¿Qué será obviamente cuando el sol se caliente 7 veces y empiece a quemar gente sin aire acondicionado, sin agua? Porque acuérdense que los recursos, el agua va a ser tocada, el manantial más importante va a ser tocado, ¿verdad? No va a haber agua potable, posiblemente no haya aire acondicionado, y tras de eso viene esa ola de calor tan impresionante. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a analizar aquí, ¿verdad? Y ya habíamos visto de que esto ya había ocurrido, esto de que el Señor le da por tocar el sol. Lo menciona el copastor, lo vimos en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Cuando se colocó de silicio, o sea, un eclipse solar, ¿verdad? Pero lo vimos, ahí solamente se tocó la tercera parte del sol, nada más. Fue una orden específica, ¿verdad? Y vemos nuevamente que esta plaga se aplica sin restricción alguna. Entonces, a mí lo que me queda para darle también pasada al pastor y al copastor para que nos edifiquen un poco más, de que yo no quiero imaginarme la severidad del calor que hay en la tierra. Por eso les digo, cuando yo me acordé de esa palabra o de esa frase, hermano, es que el infierno está aquí en la tierra. Créame que en estas copas se va a cumplir ese pensamiento. Porque ¿cuál es la cualidad que hemos escuchado en la Biblia acerca del infierno? Pues de que hay un calor, de que que allá ya la gente, como pasó con el rico y Lázaro, ¿verdad? Donde el rico pedía a Lázaro que por favor mojara su dedito y que le diera un poquito de agua. Estamos hablando de calor, el sol. Y personalmente creo de que lastimosamente Dios le va a permitir a ese grupo de personas de la gran tribulación que se quedaron, que blasfemiaron el nombre de él 3 veces, así como lo hizo Pedro con Jesús aquí en momentos de su vida, y les va a permitir experimentar, escucha esto, pastor, les va a permitir experimentar el infierno en la tierra antes de ¿qué? De que esas almas se pierdan eternamente, para ahí sí experimentar el tormento eterno. Por eso es que decimos, no es el mismo tipo de juicios como los vemos en los primeros sellos y en las primeras trompetas. No es el mismo. Aquí el Señor va a remar con la humanidad. Les va a dar a entender, mire lo que se les avecina en poco tiempo, porque sus almas lastimosamente se van a perder.
les va a dar a conocer el infierno. Y yo sé, pastor, y usted me lo ha mencionado y yo estoy de acuerdo, porque hay personas que dicen, pero es que nosotros no estamos de acuerdo con el tema que ustedes predican en la iglesia. Por favor, dígame en qué parte de este capítulo quiere que les hablemos un poquito de que va a haber champú suavitel. No, no podemos. No estamos hablando del Salmo 23, donde dice, el Señor es mi pastor, nada nos faltará, en lugares delicados pastos nos hará descansar. No, aquí no se puede mencionar. Cuando nos toque dar un estudio sobre el Salmo 23, les aseguramos que se cambia la pelota. La gente va a ser bien edificada, todo el mundo va a decir gloria a Dios, pero como estamos terminando las copas del juicio, nos obliga a nosotros como predicadores a exponer escatológicamente tal como está en la palabra. Pastor. Indudablemente que lo más tremendo, digamos, de la visión del ser humano es que tercamente nosotros vemos todas las cosas como concuerdan con lo que está ya profetizado dentro de la escritura, y aún así no captamos, aún así no le encontramos como una razón, sino siempre queremos, como lo dije hace un rato, encontrar como un anestésico, como algo que nos haga, digamos, como sentirnos confiados de que eso es algo que ha ocurrido normal, que eso es producto de cierta circunstancia, que eso es por tal cosa. Es decir, siempre le queremos encontrar una explicación, pero nunca queremos verlo desde el lado como lo vería Dios. Incluso nada más en el caso de esta pandemia, yo sé que la mayoría de personas piensan de que esto simplemente es porque sí, lo generó un hombre o porque se comieron un murciélago o porque, bueno, cantidades de explicaciones que han dado, pero nunca nadie se detiene a pensar de que esto de alguna manera Dios lo permite precisamente para que podamos analizar lo que se le va a venir a la humanidad a través de cada uno de los juicios y a través de lo que va a ser el régimen del mal, porque obviamente cuando se siente aquí el hombre del mal a gobernar, pues todas estas cosas se van a intensificar de una manera mayor, extraordinariamente, y como siempre la gente va a decir, no, pero es que ese no es Dios, o sea, la facultad de Dios es un Dios diferente, es un Dios compasivo, ese es el Dios que a nosotros siempre nos enseñaron dentro de las iglesias, y entonces esa es la imagen de él. No, ojo, porque Dios, una de las facultades que tiene es que es un Dios de justicia, claramente la escritura lo dice, y cuando se habla de justicia, obviamente él tiene que extender su mano para justamente traer esa justicia hacia la tierra, y obviamente esas cosas no son para nada bonitas tener que vivirlas, pero que hacen parte de eso, de la justicia de Dios. La película también, la de la que hablaba nuestro hermano Exxon, la traducción acá, como usted la conseguirá por ahí de pronto, es como el libro de los sueños o de los secretos, el libro de los secretos. De pronto, para que a lo mejor si alguien la quiere ver, es muy buena la película, tiene un mensaje bien interesante. Sí, uno la encuentra normalmente o nosotros allá en la ocasión que la vimos, porque esto fue en Estados Unidos, se llamaba el libro de Eli, pero también acá uno la consigue como el libro de los secretos. Bueno, entrando al siguiente aspecto, a la siguiente copa, dice que será derramada la siguiente copa sobre el reino de la bestia. Y miren que aquí cualquiera podría pensar de que el reino de la bestia es solamente donde está la bestia, digamos, sí, o sea, teniendo su imperio, digamos, o su lugar, su trono donde se origina. Pero yo lo que puedo ver a través de las diferentes traducciones de la Biblia es que obviamente todos los que siguen a la bestia, todos los que se van a inclinar ante la bestia, que van a ser parte de ese reinado, de ese régimen, son los que van a tener las siguientes consecuencias, porque ahí dice de que va a haber una penumbra enorme sobre este sitio, pero sobre esas personas se van a venir una cantidad de como llagas, llamémoslo, de úlceras en el cuerpo,
Algo muy similar a lo que podríamos pensar si nos vamos a la escritura un poco más atrás, allá en lo que pasó con Job, probablemente, y dice que va a ser un dolor terrible que hasta se morderán la lengua del dolor, dice acá en la nueva versión internacional, que se morderán la lengua del dolor, y eso lo que va a causar es un odio profundo contra Dios y lo van a maldecir por permitir ese tipo de cosas. Copastor, sigo con usted nuevamente. Yo entiendo que muchas gentes hablan justamente acerca de lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Cuando ustedes nos oyen hablar de estos juicios y que hay muertes y que hay destrucción y que hay de dolor y esto y aquello, ustedes dirán, no, pero estos no hablan sino que Dios es un Dios castigador. Y yo lo mencionaba el otro día, que en una de las enseñanzas, a veces se presenta como si Dios estuviera detrás de todas las personas a ver dónde va a cometer un error para caerle encima. Y no es el caso. No. Hay un dicho por ahí que dice que qué culpa tiene el estaca si el sapo salta y se estaca. Y es cierto, ¿no? Si el estaca está ahí y el sapo salta y cae ella, pues la culpa no la tiene el estaca. Eso pasa exactamente con el ser humano. No es que Dios ande persiguiendo a la gente a ver qué está haciendo para caerle encima. No, Él dice, estos juicios están escritos y es para la gente que es pecadora, para los inconversos. Entonces ahí, ¿qué culpa tiene el Señor? Ahí sí, si la persona es pecadora, salta sobre esa estaca, pues se va a estacar, obviamente. Pero la persona que vive alejada de eso, obviamente vive bajo la gracia de Dios. Entonces, no es que nosotros pintemos y queramos hacer parecer que es un Dios violento, un Dios destructor, un Dios que no tiene consideración, porque creo que esa es la opinión que muchos se llevan. No es realmente eso, estamos hablando es del castigo a los pecadores. Queremos hacer énfasis en eso. Eso no es para todo mundo, es énfasis sobre los que van a ser pecadores. Y aquí en este pasaje, en el que estamos viendo ya a continuación, la siguiente copa, entra un personaje que nosotros lo saltamos, lo hicimos de adrede. Y dijimos que vamos a dialogar más adelante cuando salgamos ahorita de las copas de la ira, vamos a hablar sobre esos. Incluso si pasamos ahí después de las copas, ahí el siguiente capítulo vemos que viene la gran ramera y después viene la caída de Babilonia y en el siguiente capítulo ya viene otras circunstancias. Entonces, esos personajes que son lo que es la bestia, el gran profeta, el dragón, la ramera, de esos vamos a hablar, pero es que vamos a hablar muy específicamente de ellos porque son temas muy sustanciosos y amplios para poderlos dialogar. Por eso no los hemos tocado ahorita. Aquí está hablando de ese personaje que es la bestia y el reino que tiene la bestia. Yo les mencioné anteriormente que les iba a comentar algo, porque la gente como que se aleja de Dios, ¿no? Está separada de Dios. Aquí, como les vuelvo a remarcar, mire que dice que ellos se dan cuenta de que los juicios sí son de Dios, porque dice, y vieron que lo que hicieron Dios y no se arrepintieron. Es decir, que incluso hay personas que pueden lograr su arrepentimiento. Allá usted si se quiere quedar a ese lugar, a ese tiempo de arrepentimiento, pero le aconsejamos que no. Pero entonces hay una posibilidad y una brecha ahí donde dice y no se arrepintieron, o sea que sí puede haber algún margen de arrepentimiento. Sin embargo dice que la gente no se arrepintió y reconocen que eran juicios de Dios. A ver, si nosotros lo miramos de la perspectiva nuestra, como cristianos que somos, como creyentes de Dios, si lo miramos desde nuestro punto de vista decimos, no, pero imposible que la gente mire hacia Dios, ve lo que Dios está haciendo y no le crea y no se arrepienta. Pero es que eso es nuestra perspectiva. A este punto, a este pasaje, ha nacido este personaje que se llama la bestia o el falso profeta y el anticristo. Ya están. Y si nosotros vamos unos pasajitos ahí atrás, dice que ellos vendrán con señales, con milagros, con esto. Es decir, a la gente la tendrán embaucada en su nuevo conocimiento. Esa gente ya no va a creer en Dios como nosotros lo hacemos. Por eso le digo, tenemos que mirar esas dos perspectivas, la que es la de los cristianos y la que es la gente que ya no va a creer en Cristo. Si nosotros lo miramos desde nuestro lado será imposible, pero si lo miramos desde el lado de los que ya no van a creer en Cristo, pero claro que entonces sí va a ser posible.
Y eso se va a dar por una circunstancia que la mencioné el otro día, cuando les di un mensajito que se llamaba un Dios a la medida. ¿Qué es lo que busca exactamente el ser humano? Hoy el ser humano está buscando un Dios que no lo castigue, un Dios que lo deje ser libertino, un Dios que lo deje ser fornicario, un Dios que lo deje ser cualquier cosa, ¿sí o no? Y que no lo reprenda, sino que lo tenga consentido, sí, este es mi hijito, y yo lo perdono, porque este es el amor, y esto no sé qué, y esto. Entonces la gente se está creando ese Dios, un Dios distinto al que está aquí en esto que se llama Biblia. Ese es el Dios que está adorando hoy la humanidad. Ese Dios se va a encarnar un día. ¿Saben quién se va a encarnar? En el anticristo. El anticristo es el que va a tomar ese punto. Entonces la gente va a empezar a adorar a ese Dios. Obviamente él no se va a presentar y va a decir, mire, yo soy Satanás y adóreme. No, él lo va a hacer en otra forma. Pero la gente va a adorar a ese Dios. Un Dios que les va a permitir hacer de todo. Y los va a aceptar como sean. Ese es el Dios que van a adorar en ese tiempo. Entonces ahí cuando miren las obras que de Jesucristo, las obras de Jehová, ahí ya no le van a creer, sino justamente lo van a blasfemar, como dice acá y como lo mencionó nuestro hermano allí. 3 veces ahí durante ese pasaje lo dice, y blasfemaron el nombre del Señor. Mira hasta qué punto llegan ya a esa situación. Ya ni siquiera quieren escuchar de Dios, hasta lo odian prácticamente. Y eso me evoca justamente a lo que estamos viendo hoy y lo que mencionamos la semana pasada. Yo les decía, qué triste hoy ver el ser humano cómo se está alejando de Dios. Cuando nosotros hablábamos que la gente se iba a separar del amor de Dios, que se iban a apartar de las iglesias, yo les comentaba después fuera de micrófono y les decía, yo imaginaba que eso, cuando yo lo escuchaba hace años atrás, cuando yo escuchaba eso, yo imaginaba era que nos iban a perseguir tal vez con pistolas, que nos iban a dar en la cabeza, que nos iban a apedrear en las iglesias, que no sé qué cosas nos irían a hacer. O sea, yo me imaginaba eso. Y les decía, mire tan sutilmente cómo ha sido el diablo hoy en día. Que sin necesidad de eso, la gente se está alejando de Dios. Las iglesias se están quedando vacías y no han habido necesidad de que nos persigan, ni que nos maten, ni que nada. Es el mismo ser humano el que ha cambiado su memoria, se ha dejado convencer de otras cosas y se está alejando totalmente de Dios. Hoy el Dios que se adora ya, como les digo, es un Dios distinto. El Dios que nos habla de castigos, que nos habla de juicios, que nos habla de reprensiones. Ese Dios no me sirve porque ese Dios es injusto. Nosotros necesitamos un Dios que nos ame. Y cuando hablamos de un Dios que nos ame, entre comillas, es un Dios que nos permita hacer, me perdonan la expresión, que nos permita hacer lo que nos dé la gana. Sinceramente, ese es el Dios que el ser humano está queriendo. Por eso este Dios ya no nos sirve, por eso las iglesias se están quedando vacías y no hubo necesidad ni de persecución ni de nada. Mire cómo el diablo estratégicamente ha corrompido la mente humana para que el ser humano se aleje de Dios. Cuando ya el ser humano, ahorita que está alejado de Dios, se levante este anticristo, esta bestia a la cual ya le digo saltamos, cuando se levante este hombre o este ser o lo que sea, la gente lo va a adorar, va a ser su Dios. Llegado el punto de acá, creerán tanto en ese anticristo, en esa bestia, que obviamente las obras que hace Jehová, que hace Jesucristo, sus copas de la ira, ya la gente no lo van a maldecir, como dice allí la palabra de Dios, porque la gente habrá cambiado su corazón, su comportamiento. Por eso hoy es necesario uno reprenderse y decirse a sí mismo, no puedo alejarme de la obra del Señor. Que los juicios existen, claro que los juicios existen, pero que si yo me sé portar como un buen cristiano, obediente a la palabra de Dios, y eso fue algo que yo les mencioné ese día, a propósito de la obediencia. ¿Por qué fue castigado Adán y Eva? Yo les dije, Adán y Eva, ¿por qué fueron castigados? ¿A quién mataron? ¿O violaron a alguien? ¿Qué hicieron ellos? ¿O robaron? ¿O qué hicieron? No. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Desobedecieron, así. Algo tan sencillo, desobedecer la palabra de Dios nos lleva justamente eso, es a la perdición. Y eso es lo que está haciendo el ser humano hoy, vivir en desobediencia. Y a ese Dios es al que quieren adorar.
Importante lo que dice allí cuando aparece la bestia, pero ya les digo, de eso hablaremos más adelante, acerca de lo del reino y de la bestia que va a tener y el falso profeta. Entonces eso lo dejamos para después. Siga, pastor. Yo no sé si a lo mejor la gente no analiza, o de pronto si solamente somos algunos los que miramos las cosas de esta forma, pero mire, es que es increíble que uno no se dé cuenta de todas las circunstancias que se han confluido o que se han unido en un mismo momento, a nivel, digamos, del mundo, y cómo se nota tan patentizadas varias cosas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Les dije hace algún rato del tema de los gases estos invernaderos y del calentamiento global, que eso es que lo del tapabocas, ese era un tema que ya lo venían pensando en implementarlo acá en Colombia. De todos modos, a causa de esos gases que se estaban dando particularmente en Bogotá y en ciudades como Medellín. Aparte de eso, se nos une una pandemia que nunca la habíamos visto, nunca se había visto sobre estas últimas generaciones algo tan grave, con una mortandad tan tremenda, porque pues de todas maneras, no sé para cuántos les parece algo normal, pero a mí me parece tremendo el hecho de ver todos los días en las noticias que lo mínimo que se muere acá en Colombia son 500 personas a causa de eso. O sea, me parece un panorama enorme, o sea, triste realmente. Pero a esto también sumémosle los conflictos que hay incluso dentro del mismo país. Y mire que todo esto, o sea, todas las posiciones, todas pueden generar, digamos, algún tipo de roce. Me explico. Mire, en el caso, por ejemplo, de los que defienden a, digamos, en el caso de las personas que están pasando por alguna situación difícil y que están de pronto marchando de acuerdo a eso, como el copastor lo dijo hace algún rato, hay un sector que está en contra de ellos y que están enojados porque no están permitiendo algunas cosas. Por el contrario, digamos, las personas que, digamos, quieren trabajar, por llamarlo de alguna manera, o que pertenecen a organismos de la justicia o de la policía, porque pues es que yo también me pongo un poco, y pienso un poquito en la situación de los que tienen familia dentro del ESMAD, dentro de la policía, dentro de, bueno, todo este tipo de personas. Pues a mí me parece que tampoco es fácil, digamos, pararse desde ese lado y de todas maneras pensar como lo que escuchaba el otro día, de que no saben si igualmente van a salir y si van a regresar a la casa. Pero le voy un poco más allá, inclusive. Vea que esto ha servido hasta para que se generen conflictos en temas tan, en mi opinión, sin ningún tipo de relevancia. Pero mire cómo genera conflicto. Por ejemplo, aspectos deportivos. Acá en Colombia estamos por supuestamente celebrar un torneo internacional de fútbol a nivel de acá de selecciones. Y mire cómo eso ha causado dentro de las redes y aún dentro del mismo periodismo una susceptibilidad enorme en que unos defienden de que se haga el torneo y los otros por el contrario no. Algo que vuelvo y le digo, en mi opinión, no tendría por qué causar una algidez o una situación tan grave, y la está causando. Es decir, mire cómo hasta qué punto, digamos, estamos llegando. Y todo el que diga alguna cosa, como que se convierte automáticamente enemigo del que defiende otra posición completamente diferente. Mire que todas estas cosas indudablemente nunca se habían dado. O sea, algo, ese ambiente tan fuerte, de tanto odio, de tanta rabia, de tanto enojo, eso no se había dado. Y mucha gente le echa la culpa a X persona o a X grupo político o a X circunstancia, pero yo vuelvo y les digo, es que no es solamente eso, es que prácticamente si por el hecho de usted decir que es creyente, se le están levantando enemigos. Y si usted dice que no es creyente, entonces tiene otro grupo de enemigos. Si digamos, uno da sus posiciones, digamos, en programas como este, entonces ya hay un sector que considera que somos enemigos de otro sector, ¿sí? Entonces, mire la repudiación que se está dando, o el repudio que se está dando
de varios grupos de personas, hay un odio enorme dentro de la gente, un enojo enorme de la gente. Y yo no sé si las personas se dan cuenta de que esto nunca había ocurrido. Yo no me acuerdo de que esto jamás hubiera pasado, pero pareciera de que estuviéramos los unos contra los otros. Entonces, dígame si estos no son argumentos o no son situaciones que nos inviten a pensar de que indudablemente esto se está abriendo paso o se está dando paso, por un lado, para obviamente dejar a un Dios o al Señor a un lado, ¿cierto? Porque todos le echamos la culpa a Dios, pero cuando pasan las cosas, entonces ahí sí es Dios. Digamos que vuelvo y digo, hay una sectorización tan enorme dentro de las cosas, que no sé si ustedes se dan cuenta de que está perfecto, digamos, el panorama o el ambiente que está dando a nivel del mundo para que aparezca justamente esa persona que supuestamente va a traer paz al mundo. Hermano Exxon, voy con usted. Pastor, cuando usted mencionó lo de la Copa América, el fútbol, de una vez, ¡pum! No fue el espíritu del fútbol, créanme que el que me llegó aquí a la mente, no fue ese, tranquilo. Me acordó de las palabras y de la profecía del siervo, lo considero siervo, David Wilkerson en 1986, pastor. Donde en sus palabras textuales, David Wilkerson recibe una visión. Si ustedes se preguntan quién es David Wilkerson, obviamente los siervos de Dios no somos los que salimos en las noticias populares. Créame que no son. ¿Verdad? Para que busquen. Dice David Wilkerson, en esa visión que el Señor le entregó y donde está profetizado prácticamente la plaga del coronavirus. Y les voy a leer un pedacito nada más para enlazar con lo que dice Miguel sobre lo de los deportes, lo de Colombia, donde por primera vez, hasta yo, que soy, obviamente, a mí me gusta el deporte del fútbol, créame que ahorita para mí lo del fútbol es un tema que realmente no me interesa. Increíble, ¿no, pastor? Que uno diga eso sabiendo que es un deporte que ha sido nacional primero que todo y conociendo la trayectoria de lo que nos ha gustado a nosotros ese deporte, pero ahorita realmente es como secundario, ¿o no es así? Tal vez. Pero lo que a mí me parece más triste y el ejemplo lo coloqué es porque eso que realmente no es trascendental, porque es que a la hora de la verdad, el hecho de que se efectúe un torneo o no se haga, eso en qué nos puede cambiar la vida, digámoslo de alguna manera. Pero el punto que yo traía a colación es que mire que esto está generando odios, está generando problemas dentro de la gente, está generando, es que mire, yo los he escuchado y he visto en las redes sociales cantidades de personas que por esa situación, algunos defendiendo de que se haga el torneo, otros defendiendo de que no lo hagan, se generan una cantidad de fricciones tremendas. Y yo le pregunto, ¿acaso una situación como esa ameritaría o merece que se genere un odio tan enorme de una persona hacia la otra? Tremendo. Dice la profecía de David Wilkerson, y lo pongo entre comillas, dice, veo una plaga viniendo a este mundo y a los bares y a las iglesias y el gobierno estarán cerrados. La plaga azotará a la ciudad de Nueva York. Dígame si el año pasado, cuando arrancó esta cuestión del coronavirus, la ciudad donde más se tenía el mayor número de contagios era Nueva York. Sin lugar a duda. ¿Sí o no? Eran muertos que veíamos en las noticias, en las redes sociales, un país que tiene los recursos para poder tramitar, digamos, una escala, entre comillas, digamos, de una mortandad de este tipo, porque era prácticamente muy relacionado con lo que vimos en Ecuador, ¿verdad? Muertos en las calles, cajones de muertos, en las casas esperando que alguien recogiera eso, ¿verdad? Pero aquí David Wilkerson decía que la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudido. La plaga va a forzar, sigo leyendo, la plaga va a forzar a los creyentes
que no oran a entrar en una oración radical y a leer sus Biblias. El arrepentimiento será el clamor de los hijos de Dios. Continúo. Cada casa será cerrada, confinamiento. O sea, este tipo no había visto nada de lo que vimos de un año para acá, año y medio ya casi. Y es una profecía que realmente se puede evaluar conforme a las escrituras y a lo que ocurrió. Nadie, sin que nadie entre o salga. Las compras obviamente van a tener un impacto. Y vendrá el día, mire lo que, para enlazarlo con lo que usted dice, pastor, y el día vendrá en que los deportes serán la última cosa que es la mente. Pronto dejarán de haber contratos de deportistas de millones de dólares. Todas las entradas y las salidas de la ciudad estarán bloqueadas. Cuando este juicio caiga, devastará la economía. Eso es impresionante. Nosotros somos muy cuidadosos con profecías, con personas que adjudican que recibieron una visión o una palabra del Señor. Pero yo no tengo en lo que en mi pequeño conocimiento y el discernimiento que el Señor me regala, hermano, esto es una profecía que cae totalmente para esta época con el coronavirus, con el confinamiento, y mire que él lo dice, es una plaga. ¿El coronavirus qué es? Es una plaga, no es una enfermedad. Una enfermedad es muy diferente ¿a qué? A una plaga. Y enlazo con el tema que estamos hablando, pastor, ¿verdad? Con lo que menciona el copastor, donde dice, oiga, pero es que esta gente era atea. Pues no pueden ser ateos, porque aquí claramente dicen de que ellos blasfemiaron el nombre del Señor. ¿Cierto que sí? Y dice, y blasfemiaron el nombre de Dios, versículo 9, que tiene poder sobre estas plagas. Miren, porque ¿será que Dios no tiene control o no tiene poder sobre la plaga del coronavirus? Por favor, estamos hablando de Dios, ¿verdad? Tiene control y tiene poder el Señor para simplemente decir, ya, se acabó esta vaina hoy, totalmente. Eso no me cabe en la menor duda de que el Señor tiene el poder de hacer y decretar que esta cuestión pare. Pero es que ahí mismo dice, y no se arrepintieron para darle la gloria. Ahora, mire de que hablamos al principio del tema de que la iglesia va a ver los presíntomas de la gran tribulación. Y este es uno de esos con claridad. ¿Por qué? Miguel mencionó, ¿cómo es posible de que Bogotá otra vez Colombia esté con un número pico de 520, tengo entendido, más o menos muertes diarias? Este fin de semana, hoy celebran aquí en Colombia un festivo, un puente en conmemoración de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, llamémoslo así. Pero mire, estas cosas a Dios, lo digo con respeto, les vale pepino. Esa forma en que la gente quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque hoy hubo más de 500 personas que nuevamente, como cualquier otro día, han muerto, y la pregunta es, ¿por qué Dios no ha parado con esta vaina? Y mírense que lo que está ocurriendo ahorita es prácticamente un espejo de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. ¿A qué me refiero, hermano? Y qué pena ser un poquito duro y un poquito directo, pero yo estoy seguro que alguien va a entender el mensaje que Dios nos está hablando, ¿verdad? Mire que llevamos 80,000 muertos en Colombia. 80,000. Y no me cabe la menor duda que vamos a llegar a los 100,000. Yo no soy profeta ni adivino nada, simplemente porque estoy entendiendo el comportamiento espiritual de la gente. En la gran tribulación, la gente dice aquí que no se arrepintieron. Ahorita, usted también lo ve, la gente no se arrepiente. Hay 75,000 muertos en Colombia y todavía están, Virgen de Chiquinquirá, Madre de Colombia, ayúdanos. Les pregunto, ¿se arrepintieron de sus malas obras, como está diciendo aquí Apocalipsis? Hasta el momento, yo no lo veo. Yo no lo veo. La gente sigue en el mismo pecado, y lo vimos en Apocalipsis capítulo 9, donde dice Jesucristo, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, mire,
Otra vez el término plaga, coronavirus, para que entiendan. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿qué? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermano, Dios siempre va a asociar que no va a actuar en Colombia, no va a actuar en México, no va a actuar en Brasil, donde los números están alborotados, donde recientemente coloqué en mi portal de Facebook que de 11 de los países con mayor mortandad por el coronavirus tienen ligamento espiritual con el Vaticano. Pruébeme que estoy equivocado, búsqueme si estoy hablando carreta o si estamos hablando mentira acá. Eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque Dios está quieto. Dios está permitiendo que la muerte azote esos países. Tiene que ver mucho con la idolatría. Y en este capítulo lo vamos a ver más adelante si el tiempo nos da, pastor. Porque dice más adelantico que... ¿dónde es que yo lo vi? Donde el Señor dice, y se acordó. ¿El Señor qué? Y vino a memoria, dice el Señor, delante de Dios, versículo 19, para que vea que sí tiene que ver con la idolatría. Y vino a gran memoria de parte de Dios para darles del cáliz del vino del ardor de su ira. Yo les pregunto, ¿cuántas religiones en el mundo utilizan un cáliz? Una copa de oro. Esto es impresionante. Hay un anexo, hay una conexión de parte de Dios que más adelante en algún otro estudio, porque ya nos vamos a acercar, porque viene Apocalipsis 17, donde se muestra el juicio de parte de Dios al sistema romano espiritual, el que lo quiera creer bien y el que no, pues ahí está en la palabra, tan sencillo como eso. Pero mire de que se le vino a la mente al Señor, ay, me acordé de la religión que tenía un cáliz lleno de las inmundicias. Entonces, para no perdernos del mismo tema, porque sí estamos hablando de esta copa, donde ya entendemos claramente, Dios no va a orar por ahora. ¿Por qué? Porque el Señor no está viendo arrepentimiento. Seamos categóricos. Y lo que dice el copastor Jairo, mire, Dios le va a respetar a usted libre albedrío. Adán y Eva, ellos tenían libre albedrío de querer pecar, y el Señor no iba a estar ahí detrás de verdad, ay no pequen, no, ay no. El Señor le va a respetar el libre albedrío para que usted siga tomando, para que siga haciéndole infiel a su esposa. Dios le va a permitir que usted siga acostándose con hombres y mujeres con mujeres. Dios le va a estar ahí, pero no va a estar ahí fastidiándolo, como dice el copastor. Yo concuerdo con ese concepto totalmente. No va a estar ahí de como sapo ahí, ay, pero no, él va a permitir, ¿cierto? Él va a permitir de que la gente siga emborrachándose, de que la gente siga teniendo hijos sin matrimonio, de que sigan viviendo en relaciones en unión libre, sin estar bien delante de Dios, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Y se va a cumplir lo que dice Números, pastor copastor, Números 32, 23, donde dice, y tus pecados te tendrán que alcanzar. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita en el mundo. Los pecados espirituales de Colombia, porque estoy hablando de mi país, ya llegaron allá arriba, ya lo alcanzaron. Por eso vamos a continuar viendo este tipo de juicios, pastor, lamentablemente, copastor. Pero sí hay garantía para la gente, para la iglesia, para ese pequeño remanente que aunque no somos perfectos, pero entendemos de que por lo menos tenemos que andar en algún tipo de obediencia. Pastor. Y desde este lugar, desde este sitio, desde esta iglesia, siempre seguiremos predicando, así no le guste a nadie y así nos cueste lo que nos cueste, porque yo sé que esto no ha sido fácil. Total. Realmente yo sé que han habido situaciones, ha tocado, como dirían, pagar el precio de predicar la palabra del Señor, pero desde acá seguiremos defendiendo la posición número 1 de que debemos arrepentirnos y buscar del Señor, y número 2 de que el momento se está aproximando, está llegando, y lo que tenemos que hacer es buscar volvernos al Señor, y no, por el contrario,
alejarnos y ser permisivos y ser liberales en muchos aspectos. No hablo de política, sino hablo de liberalidad en aspectos espirituales. No, desde acá seguiremos defendiendo lo que el Señor ha colocado como que debemos hacerlo. Pues bueno, seguiremos de todas maneras haciendo nuestra tarea sin importar las circunstancias que tal vez se nos vengan, pero que pues indudablemente tienen que ver con ese llamado que nos ha hecho el Señor. Bueno, el tiempo ha transcurrido y nuevamente nos quedamos sin poder concluir este tema. Nos quedan dos copas por mirar, pero pues ya el tiempo no nos da. Pero sí quiero, como siempre, terminar con la reflexión de cada uno de ustedes. Así de que arranco con usted, copastor. Reflexión final en esta noche. Sí, y entramos a una de las copas que también menciona un lugar y un evento bastante importante, que es Armagedón. Yo creo que para todos, incluso no solo los cristianos, alguna vez ustedes ahí en su casa han escuchado esa frase Armagedón, porque es muy famosísimo el evento que va a figurar allí. Vendrá en una de las siguientes copas y terminando esas, entonces continuaremos ahora sí lo que mencionó el hermano Exxon, que es la Gran Babilonia, la caída de Babilonia, y hablaremos de estos tres personajes que entran aquí, que es la bestia, el dragón, el falso profeta, el anticristo. Es verdad que, como mencionan por allí algunos, que era Nerón, que fue Hitler, algunos dicen que es el Papa. Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar dentro de los próximos capítulos. Así es de que no se pierdan, que esto se pone interesantísimo. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor. Feliz descanso también para usted. Y bueno, es que cada tema de estos que hablamos, cada uno tiene su mención especial. Ya estamos, como lo dije al comienzo de este programa, cerrando la serie de los 21 juicios del Apocalipsis. Y obviamente, si son juicios, pues son cosas duras que se vienen contra la humanidad y contra la tierra, ¿no? Pero seguramente vendremos viendo otros temas que también están impresos ahí dentro de la escritura y que también son bien interesantes verlos. Y sí, se nos viene para la próxima semana, si Dios lo permite, Armagedón, ese tema del cual inclusive han hecho hasta películas completas y que las han direccionado a su manera. Vamos a mirar qué tanto de verdad tienen estas películas, qué tanto de ficción y la escritura exactamente de qué nos habla. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Mire, iglesia, amados, y ahí es donde nos involucramos incluso nosotros. Mire, nosotros tenemos con claridad de que usted y yo, sin Dios no somos nada, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Pero Dios sin usted, y le hablo a las personas que de pronto tengan este tipo de problemas de este espíritu que menciona aquí la gran tribulación, arrogantes, blasfemos a los padres, si usted tiene ese problema, no es que yo no creo en ese Dios, bueno, eso es un problema de arrogancia. Y usted podrá ser, entre comillas, buena gente, pero se le nota que usted tiene arrogancia. ¿Cierto que sí? Podrá tener un negocio exitoso, eso no significa que usted sea buena persona, simplemente significa que usted sabe manejar negocios, ¿verdad? Para esas personas que les cuestan estos temas, y yo tengo que apoyar el ministerio aquí del pastor porque no es nada fácil. Mire, una de las características de un ministerio de Dios precisamente es que siempre va a ser perseguido por parte de la gente, que la gente no va a estar de acuerdo. Eso es un predicador, eso es un Jeremías, eso es un Ezequiel, ese es un Juan Bautista, ese es un Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es un Esteban, ese es un Pablo. Hombres de Dios, usted los va a caracterizar, ¿por qué? Con esa cualidad de que la gente nunca les va a caer bien. Por eso los mataron, ¿verdad? Si ellos se hubieran congraciado con el mundo, con la gente, les hubiera predicado, les hubiera echado cepillo aquí en el hombro, por decirles lo que ellos querían escuchar, como lo dice Pablo allá en Tesalonicenses, ¿verdad? Para infectarles ese comezón de oír. Entonces, pastor, no seríamos realmente una iglesia de Cristo, se lo puedo decir. No seríamos una iglesia. Simplemente seríamos un grupo ahí de personas con un logo atrás que dice Cristo es mi bendición, pero
entendamos de que nosotros vamos a continuar con esa responsabilidad. La semana pasada el Señor nos regaló la bendición de traer un escatólogo muy reconocido, donde vimos un respaldo de parte del Señor en el aspecto en que la gente se conectó. Vamos a continuar haciéndolo. Los amamos definitivamente y esperamos de que estos mensajes que se están entregando simplemente los lleven a ustedes a entender lo que va a ocurrir una vez la iglesia, Apocalipsis capítulo 4, sea arrebatada. Sin orgullo, sin ningún tipo de presunción, ¿verdad? Nos despedimos en esta noche. Gracias por su tiempo. Que pasen una feliz noche. Saludos para todos. Gracias, Pastor Copastor. Igualmente para usted, hermano Exxon, gracias por su participación y feliz descanso en esta noche. Y bueno, nosotros seguiremos con este llamado, con ese legado, con esa misión que Dios nos ha encomendado. Y sí, indudablemente el servir al Señor no es un tema fácil y de todas maneras, pues lo único es de que debemos seguirnos fortaleciendo en el Señor, seguir creyendo en su palabra, seguir creyendo en sus promesas y seguir confiando en la redención y en la vida eterna. Eso es lo único que nosotros debemos continuar predicando, creyendo y haciendo efectivo en nuestras vidas, porque finalmente eso es lo que nosotros debemos esperar y que estamos convencidos de que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Para ustedes, iglesia, en esta noche ha sido de verdad un tiempo maravilloso de que ustedes nos hayan escuchado, hayan compartido con nosotros y les deseamos lo mejor. Muchas bendiciones para ustedes, para su casa y será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.